damos inicio al Masterclass Inversiones Inmobiliarias Inteligentes, herramientas prácticas y criterios estratégicos para tomar decisiones acertadas en el mercado de bienes raíces, identificando oportunidades de alta rentabilidad y gestionando adecuadamente el riesgo financiero. Para esto damos paso a el invitado Juan Londoño, ingeniero mecánico, evaluador de propiedad raíz, especialista en gerencia financiera y magíster en economía y finanzas, empresario, conferencista e inversionista inmobiliario con más de 17 años de experiencia. Bueno, buenas tardes para todos, ¿cómo van? Qué gusto estar por acá. Realmente esto es lo que a mí me gusta. Después de las inversiones me gusta es compartir mi experiencia en inversiones y que muchas más personas también lo hagan y tengan los resultados que nosotros estamos teniendo. Entonces, sin más preámbulo, vamos a iniciar con la presentación. Les cuento que yo tengo un reto el berraco porque es que yo les tengo que enseñar a los marinillos a hacer plata, ¿cierto? Entonces eso sí ya de entrada queda como muy de para arriba, pero va a ser mi mejor esfuerzo. Por lo menos voy a contar de lo que me ha funcionado a mí y después ustedes me enseñan lo que les ha funcionado a usted, don Daniel, para que me cuente cómo lo ha hecho. ¿Listo? Entonces vamos a hablar, esta es nuestra presentación. ¿Quién nos ayuda aquí para que se vea esto completo? Permítame un momentico, ¿quién está aquí de...? Ya, listo. Bueno, entonces vamos a hablar de inversiones inmobiliarias inteligentes, ¿listo? No cualquier tipo de inversión, inmobiliarias inteligentes, ¿cierto? Porque muchas personas piensan que hacer una inversión inteligente es comprar una casa y ponerla en rentar. Eso efectivamente te da unos números, pero lo que yo quiero invitarlos el día de hoy con esta charla es que ustedes vean otra forma de hacer inversiones y que efectivamente puedan eventualmente ser más rentables que las inversiones que ustedes conocen convencionalmente. Entonces empecemos por esto. Todos tenemos un plan A, ¿cierto? Seguramente acá hay empresarios, hay empleados, hay personas independientes, hay abogados, contadores, y ese es su plan A, esa es su actividad principal. ¿Ustedes qué saben hacer? Ese plan A, ¿cierto? Y les funciona bien. ¿Listo? Esta es una foto de mi plan A. Esto es cuando yo trabajaba en Nutresa, yo trabajaba en Cenú, yo soy ingeniero mecánico, allá trabajaba como jefe de proyectos de infraestructura, era empleado y pues me ganaba unos pesitos trabajando en una muy buena empresa. ¿Listo? Pero pues miren la cara de satisfacción y cómo está de contento, porque realmente no era lo que yo quería para mí. ¿Qué pasa si ese plan A falla mañana? Y eso es lo que yo empecé a ver y que seguramente los invito a que ustedes también piensen es ¿qué pasa si esa actividad principal por la cual ustedes devengan sus ingresos dejara de existir? ¿Qué pasa si llegan y le colocan, si usted es empresario, le colocan un arancel de la noche a la mañana que usted no está en capacidad de suplir? ¿Qué pasa si usted es empresario y le suben el salario mínimo el 23% y su producto o su modelo de negocio no permite pagar ese 23% adicional a sus 2 o 3 empleados que tiene, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa si ese plan A? ¿Qué pasa si usted es empleado y el día de mañana su empresa para la cual usted ha trabajado 20 o 30 años le dice que ya no es ya es suficiente? Lo invitan un viernes, normalmente los famosos viernes a las 3, 4 de la tarde, pase por recursos humanos, que sí es para eso, y le van a dar el ácido, ¿cierto? Le van a decir, bueno, hasta aquí llegamos, muchas gracias, pase por su liquidación porque hasta hoy nos acompañó. Entonces su plan A deja de existir de la noche a la mañana. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Yo como vi esa dinámica, yo trabajaba en Cenú, yo vi que muchos compañeros míos de 20, 30 años de estar trabajando, lo que pasaba era que en algún momento pasaban y les decían ya, hasta aquí ha sido. Y algunos de ellos no habían construido un plan B, no habían generado otra fuente de ingresos, no habían invertido nada y todo lo que hacían, todo lo que se ganaban se lo gastaban. Si se ganaban 5 millones, se gastaban 5 millones y no construyeron ningún patrimonio, ¿cierto? Entonces eso era lo que yo veía normalmente en este tipo de empresas. Entonces yo empecé a invertir de manera sistemática. Cuando yo tenía ese plan A, yo empecé a invertir en proyectos inmobiliarios. Eso es lo que a mí me funcionó. Y aquí hay unas fotos de algunos de los proyectos en los que hemos invertido. Por aquí hay uno que llama Planté, seguramente las personas de la zona lo conocen.
ahí, junto con mis papás que están por acá, nosotros compramos una casa y 2 apartamentos en Planté y la inversión nos fue bastante bien. ¿Listo? Entonces empecé a trabajar en ese plan B, que es como lo que algunos dicen el desvare, o por si al caso, por si sucede algo que se nos sale de nuestro control. Ese para mí era el plan B, invertir en bienes raíces. Mientras yo invertía en bienes raíces, lo que sucedía era que yo seguía trabajando, yo seguía devengando ingresos, gracias a que trabajaba en una muy buena empresa, tenía créditos y gracias a esos créditos podía hacer inversiones inmobiliarias. Les voy a contar brevemente sobre mí. Nosotros tenemos 18 años de experiencia invirtiendo en bienes raíces, tenemos 118 inversiones inmobiliarias que hemos hecho durante esos 18 años y en este momento tenemos 56 inversiones activas. Somos líderes de una comunidad muy importante de inversionistas que se llama el Club Patino, son más de 1.600 personas en toda Colombia y somos afiliados a Camacol Antioquia, Camacol Cundinamarca y a La Lonja de Medellín. Nuestro grupo de inversionistas en lo que fue el 2025 realizaron más de 620 inversiones por un valor de 82 millones de dólares y en 4 países, en Colombia obviamente, Panamá, República Dominicana y Estados Unidos. Durante todo este tiempo yo lo que he descubierto es que hay una fórmula para ser exitoso en las inversiones inmobiliarias. Primero que todo hay que tener la mentalidad, ¿cierto? Salir de esa zona de confort, salir de esa posición de que no, pues yo me gano esto y con eso es suficiente. O sea, es una posición de alguna forma, para mi gusto, muy conformista y que no te va a llevar a nada. Es pensar en grande, ¿cierto? Pensar, trazarnos grandes metas y también ser consciente que en ese tema de la mentalidad algunas veces las cosas no pueden salir de acuerdo a lo que pensamos. En inversiones las cosas pueden salir muy bien, pero también pueden salir muy mal si no hacemos bien la tarea. Y para eso, para que salgan bien, pues tenemos que trabajar en nuestro conocimiento. La primera inversión que debemos hacer como inversionistas es en nosotros mismos, en nuestro conocimiento. Porque cuando tenemos el conocimiento va a haber una probabilidad más pequeña de que podamos fallar. ¿Listo? Y lo más importante, hay personas que tienen la mentalidad, son súper decididos, como dicen por ahí, un bobo cariado mata a la mama, o sea, tienen la mentalidad, tienen el conocimiento, pero no pasan a la acción. O sea, se quedan ahí como meditando, pensando, que será que sí, será que no, y se quedan filosofando. Y finalmente, si no hay acción, pues esto no funciona. ¿Por qué bienes raíces? Les voy a compartir un gráfico que tuvimos la oportunidad de conocer el día de ayer que estuvimos en la asamblea de afiliados de Camacol. Es el siguiente gráfico que nos muestra, y ustedes aquí me pueden dar cátedra, ustedes que son comerciantes, que son empresarios, y es, miren el comportamiento de la vivienda, la rayita azul es el comportamiento de la generación de hogares en Colombia. Miren cómo en el 2025 se generaron 398.000 hogares en Colombia. O sea, personas que se separan, matrimonios, hijos que se van del hogar, en fin, extranjeros que vienen a nuestras tierras y se generan 398.000 hogares. Pero en la rayita verde, en la gráfica verde, vemos el comportamiento de lo que son las iniciaciones de vivienda. O sea, cuando los constructores inician vivienda, ¿qué tantas viviendas inician? En este caso, miramos que para diciembre del 2025 fueron 115.687. ¿Qué quiere decir? Los constructores no están en la capacidad en este momento de suplir la gran demanda de generación de hogares que hay en Colombia, porque esos hogares al formarse pues tienen que ir a vivir a algún lado, ¿cierto? No pueden ahí como vivir de la nada, tienen que buscar un techo donde vivir. Entonces tenemos 398.000 hogares y los constructores solamente alcanzan a construir 115.000 viviendas. Entonces hay un desfase muy grande. ¿Listo? Entonces, ustedes, aquí lo vemos también con más detalle. En esta misma gráfica, la línea azulita oscura nos dice cómo a este ritmo de 395.000 hogares cada año, en el 2035 estaríamos hablando de 4.500.000 hogares que se formarían durante todo este proceso. La rayita azul clarita marca la cifra récord de 250.000 ventas de vivienda por año que se tuvo en el 2022. Si siguiéramos a ese ritmo de 250.000 viviendas nuevas, llegaríamos a 3 millones de viviendas disponibles en el 2035, pero es que 4.500.000 es el déficit. Y la línea verdecita azul, verdecita es el ritmo de ventas de vivienda de 130.000, que acumulado a 2035 sería 1.500.000. Entonces miren que la que más se está cumpliendo en este momento es la rayita verde, que son 1.500.000
ventas de vivienda, pero 4.500.000 al 2035. Hay un desfase gigante entre lo que realmente son la generación de hogares y la construcción de vivienda. ¿Listo? Entonces, importante tenerlo claro. Y entonces una pregunta para ustedes que son comerciantes, saben mucho más que yo, venden productos, venden todo tipo de cosas. ¿Qué pasa en un mercado cuando la oferta está baja y la demanda está alta? ¿Qué pasa con el precio de ese activo, de ese servicio, de ese producto? ¿El precio sube o baja? Sube, ¿cierto? Y para nosotros como inversionistas nos conviene que suba, ¿cierto? Porque yo compro un precio, voy a vender a otro precio más alto. ¿Por qué? Porque hay un desbalance en la oferta y la demanda. Entonces, por eso es que a mí me gusta invertir en bienes raíces, porque tenemos una oferta muy reducida y una demanda muy alta debido a la generación de hogares. Entonces, como quien dice por ahí no hay pierde. ¿Listo? Vamos a ver unos conceptos clave rápidamente. Esta es mi familia. Y es un concepto que yo desarrollé, que se llama el triángulo de las inversiones inteligentes. Entonces, el triángulo de las inversiones inteligentes habla de que cuando yo tomo una decisión de inversión, yo siempre me baso en ese triángulo. Y es primero, yo hago una inversión que primero en el primer vértice está el tema del dinero, de la rentabilidad, que sea altamente rentable. Particularmente cuando hablamos de bienes raíces, decimos que es altamente rentable porque hay mucho apalancamiento. ¿Qué pasa? Cuando hablamos de un proyecto nuevo, por ejemplo, el constructor nos da plazo para irlo pagando. No tenemos que poner la cuota inicial de una vez, sino que el constructor nos da 30, 20, 40 meses para ir pagando. Entonces, eso me conviene a mí mucho. ¿Por qué? Porque al final, durante todo ese tiempo, el inmueble se valorizó y el constructor me dio como un fiado, me dio formas de pago para yo irlo pagando gradualmente en cuotas de 2, 3, 4 millones de pesos mensuales. Entonces, este modelo es muy rentable. Busco inversiones que sean altamente rentables. Segundo, busco inversiones que me liberen tiempo, ¿cierto? A mí particularmente, yo soy medio perezoso para eso, para las inversiones. A mí no me gusta estar, por ejemplo, ahorita que está tan de moda el tema de Airbnb. Entonces las personas de las rentas cortas, entonces dicen, yo voy a rentar esta habitación, voy a rentar mi apartamento, pero me toca estar pendiente, primero que todo, me toca tomar las fotos del inmueble. Después de eso, tengo que mantenerlo sellado. Entre inquilino e inquilino, entrar a limpiar, organizar, coordinar, que el inquilino llegó, que no llegó, que no le abre la puerta, que se emborrachó. O sea, una cantidad de cosas donde yo de alguna forma me conseguí un nuevo trabajo. Y yo lo que no quiero es más trabajo. Entonces yo quiero es liberar tiempo, yo quiero cosas que me liberen tiempo y yo no estar pendiente de una inversión. Entonces muchas personas llegan y construyen, no, que yo voy a construir sobre el solar de mi mamá, de la suegra, y voy a construir, claro, entonces eso no se construye solo, tenés que supervisar, tenés que estar pendiente de los obreros, de las personas que se van a encargar de eso. ¿Eso es qué? Tiempo. Entonces yo no busco inversiones que se consuman mi tiempo. En cambio, cuando invierto en un proyecto inmobiliario, yo no tengo que invertir tanto tiempo, yo solamente tengo que poner las cuotas mes a mes de mis compromisos y ya. Y las valorizaciones se van dando por sí solas. ¿Listo? Y la tranquilidad es que también no me gusta invertir en cosas que me roben mi tranquilidad y mi paz, ¿cierto? Entonces voy a colocar el ejemplo de Airbnb. Las personas que invierten en Airbnb, si el Airbnb o el apartamento, la zona donde se está generando esa actividad, no está en la zona que tenga los permisos para hacerlo, pues es muy riesgoso, porque se puede dar alguna situación delicada en mi activo, en mi inmueble, y yo soy directamente responsable de lo que acontezca ahí. O por ejemplo, voy a contratar el segundo piso, a construir sobre el piso, la losa de mi suegra. Entonces, para hacer eso, pues si un trabajador que yo contraté para eso se me accidenta y no tenía los seguros y todas las cosas que los cubrían, pues yo voy a ser responsable de que ese trabajador se haya herido y pues eso es bastante costoso. Entonces, busco inversiones que también me generen tranquilidad. Entonces, dinero, tiempo y tranquilidad, ese es el triángulo de las inversiones inteligentes. Y aquí voy mirando diferentes modelos de inversión y los califico bajo ese mismo criterio. Entonces, comprar un inmueble para renta tradicional es comprar el apartamento, es el negocio de toda la vida, lo pongo a rentar, pero la verdad es que la renta, para mi gusto, es muy bajita. De acuerdo a datos de La Lonja, Jorge, que estuvo ahorita en la mañana, él hace unos estudios muy juiciosos y nos dicen que la rentabilidad tradicional de comprar un inmueble es alrededor del 0.5. O sea, un inmueble de 100 millones se debería estar rentando por 500.000 pesos. Uno de 200 millones por 1.000.000 de pesos. Pero eso no termina de contar la historia completa, porque es que ese inmueble es mío. Entonces yo como propietario tengo que pagar el predial, tengo que pagar la administración, si ese inmueble está en un conjunto, tengo que pagar la administración, tengo que pagar la administración de la inmobiliaria que se encarga de arrendarme el inmueble,
tengo que considerar que algunos meses ese inmueble no va a estar rentado porque hay vacancia, el inquilino se me va, van a pasar 2, 3 meses que yo no rento el inmueble, y también el mantenimiento. Ese inmueble pues, se va deteriorando con el tiempo y yo tengo que entrar a hacer alguna inversión para tenerlo en condiciones. Entonces, cuando yo resto todos esos factores, la misma lonja dice que el factor de rentabilidad no es el 0.5, sino el 0.3%. ¿Cómo se calcula? Lo que me queda a mí lo divido por el valor del inmueble. Entonces, un inmueble que yo rento por 100 millones de pesos, por ejemplo, realmente neto me quedan alrededor de 300.000 pesos, 400.000 pesos y mucho. Es muy poquito para una inversión de ese estilo. Entonces, a mí no me gusta la renta tradicional. Desde el punto de vista del tiempo, pues en el tiempo sí es una inversión muy pasiva que no va a requerir mayor tiempo mío. Desde el punto de vista de tranquilidad, pues si lo hago con una inmobiliaria, alguien que se encargue con todos los seguros, pues no tendría problema, sería una buena inversión. Las rentas cortas sí son rentables, está con ese circulito verdecito, o sea que son rentables. En tiempo posiblemente me toque más tiempo encargarme de la operación, y en tranquilidad, pues dependiendo de cómo lo haga, tengo que estar muy atento a este tema de la tranquilidad. Desarrollos propios es altamente rentable, el tiempo te va a dedicar mucho tiempo porque vas a tener que estar pendiente de la obra, de los materiales, que si no te metan gato por liebre, que no te compren materiales y te inflen los precios, en fin, vas a tener que estar más pendiente. Y la tranquilidad, vas a tener que estar vigilante de que todo en la obra se lleve, todos los permisos con todos los seguros. Remodelar para vender muy similar, el mismo comportamiento. Comprar en remates es muy rentable, pero te va a tocar demandar bastante tiempo en saber y buscar las buenas inversiones. Y el tema de tranquilidad, pues también muchas veces esos procesos jurídicos no funcionan tan bien y tan rápido como uno esperaría. En temas de modelos asociativos es asesorarse o agruparse con más personas y que haya un gestor, un líder que se encargue de hacer de liderar la inversión, pero ese líder va a querer algo, el gestor, se le denomina gestor, él va a querer algo de rentabilidad, entonces tu rentabilidad no va a ser tan buena, el tiempo va a ser poquito porque este líder se va a encargar de eso, y la tranquilidad depende de la confianza que le tengas. Proyectos inmobiliarios a mí me gustan mucho porque son altamente rentables, ya lo vamos a ver, el tiempo no te demanda tiempo, solamente pagar mes a mes, no tienes nada más que hacer, y en tranquilidad, si lo haces con un buen constructor, en una buena zona, un buen producto, no deberías tener ningún inconveniente. Y los negocios de oportunidad, que básicamente se trata de comprar por debajo del valor de mercado. A mí mi recomendación es comprar un 20% por debajo del valor de mercado. Hay compañías muy famosas como Avi, no sé si alguien conozca Avi, que es una startup muy famosa aquí en Colombia, y ellos lo que hacen es que un inmueble de 500 millones te ofrecen 400 por él, porque tienen el cash, tienen el efectivo, y ese modelo es también bastante rentable. Entonces, hacer inversiones inmobiliarias inteligentes no es tan difícil, solamente debes responder 5 preguntas. Hay personas que quieren complicar mucho el tema, pero yo he tratado de resumirlo en estas 5 preguntas. Y es, primero que todo, yo lo denomino las 5 preguntas o las 5 P's. ¿Listo? Entonces, la primera pregunta que uno se debe hacer, son preguntas que uno se hace en la vida cotidiana, es ¿dónde?, ¿cuánto? O ¿cuándo?, ¿qué?, ¿cómo? Y ¿quién? ¿Cierto? Entonces, la primera pregunta es ¿dónde?, que tiene que ver con la P de punto, es la ubicación. Todos sabemos que la ubicación es fundamental en el momento de hacer inversiones inmobiliarias, ¿cierto? Dependiendo del tema de transporte, de accesibilidad, de servicios cercanos, pues eso va a favorecer y la gente va a estar dispuesta a pagarte más por ese inmueble. ¿Listo? Entonces la ubicación es fundamental. El tema del precio es, venga, ¿a qué precio estoy comprando? Que eso responde a la pregunta ¿cuánto o cuándo? ¿Cierto? ¿Por qué cuándo? Porque cuando hablamos de proyectos inmobiliarios, una recomendación que siempre les hago es comprar en las primeras listas de precios, cuando el proyecto apenas está iniciando. Ahí es muy estratégico comprar porque es factible que ese proyecto, si yo compro en la primera lista de precios, dentro de un año ya cueste 30, 40, 50 millones de pesos más. Entonces, ¿quién quiere comprar 30, 40, 50 millones de pesos más costoso un proyecto? Yo creo que nadie. Entonces, siempre mi recomendación es comprar en la medida de lo posible, si estás pensando en inversión, en las primeras listas de precios. ¿Listo? Y cuando hablamos de precio, también es a qué precio estoy comprando, porque muchas personas de pronto no hacen un estudio de mercado para saber si ese valor de metro cuadrado que te están ofreciendo, si es un valor de metro cuadrado acorde a los precios de la zona. Que no sea que tu vecino del frente esté vendiendo ese mismo inmueble que compraste 1 millón de pesos o 2 millones de pesos por debajo
el metro cuadrado, que estés comprando a 10, pero tu vecino esté vendiendo a 8, ¿cierto? Entonces la idea es comprar a buen precio. ¿Listo? Producto es, venga, ¿qué tipo de producto estoy comprando? ¿Cuáles son las zonas comunes? ¿Cómo es la fachada? ¿Qué amenidades va a tener? ¿Es un producto de nicho? Por ejemplo, es un producto dirigido a cierto tipo de personas, a personas jóvenes, a personas de mayor edad. ¿A qué responde ese producto? Eso también es muy importante, que eso responde a la pregunta ¿qué? La otra pregunta es ¿cómo? Es, venga, ¿cómo se hace esta inversión? ¿Hay una fiduciaria de por medio? ¿Quién es el constructor? Eso también es muy importante. ¿Me están dando una matrícula inmobiliaria, yo soy el propietario, o me están vendiendo un derecho fiduciario en la cual yo soy dueño de una partecita del proyecto? ¿Cierto? Entonces, esa pregunta es muy importante. Y la otra pregunta, la última final, es ¿quién? Que tiene que ver con las personas. ¿A quién le estoy comprando yo? ¿Quién es la persona que respalda esa inversión? En caso tal de que hayan dificultades, es una constructora, un desarrollador con músculo, ¿cierto? Que puede afrontar adversidades que se puedan presentar. Entonces también es muy importante saber a quién le estoy comprando. Y esto aplica para si voy a comprar un inmueble usado también. Es, venga, ¿yo a quién le estoy comprando? ¿Cierto? ¿Quién es el vendedor? Revisen los antecedentes de las personas a las que le están comprando. Porque uno no sabe, hay mucho avivato por ahí, mucho estafador, que eventualmente se puede aprovechar de tu buena fe. Entonces, respondiendo a esas preguntas miren que es muy sencillo, es ¿dónde, cuánto, cuándo, qué, cómo y quién? Cuando ustedes le hacen esa pregunta a su inversión, hay un 99% de probabilidad que te vaya bien con la inversión. Otro concepto que es muy importante es el apalancamiento, que ahorita recién lo decíamos. A mí, ¿por qué me encanta invertir en proyectos inmobiliarios? Mire, hagamos un ejercicio. Supongamos que van a comprar un proyecto inmobiliario de 300 millones de pesos. La ventaja de comprar un proyecto inmobiliario es que te dan plazo para pagar la cuota inicial, que es la parte de los recursos que tú pones. Si esa forma de pago es el 30% de 300 millones son 90 millones. La buena historia de esto es que esos 90 millones no tienes que ponerlos inmediatamente, sino que el constructor te da un fiado, te da un plazo de pago para irlo pagando. Entonces, si te va a dar 30 meses, 90 millones dividido 30 meses te da 3 millones de pesos, o sea que de alguna forma vas pagando mes a mes esos 3 millones de pesos. ¿Qué pasa si no haces una inversión y esa plata llegas y te la mecateas? Pues te la mecateaste, no la invertiste y no estás construyendo capital y patrimonio con esa inversión que estás haciendo. El ROI, que es el retorno de la inversión, se calcula muy fácil. Es lo que ustedes se ganaron en ese negocio dividido lo invertido. En este caso, se ganaron 50, lo dividen por 100, que fue lo que ustedes invirtieron, y después lo multiplican nuevamente por 100, les da 50% el ROI, ¿cierto? 50 dividido 100, porcentaje, 50%. ¿Está claro? Vamos para el segundo escenario. Supongamos que los 100 millones de pesos ustedes no me los dan de una vez, sino que me los dan de a poquito. Cada 3 meses me dan 25 millones hasta que en el mes 9 ajustamos los 100 millones que me deben dar. Yo de vuelta en el mes 12 les doy 150 millones otra vez de regreso. ¿Cuál es la utilidad de ese negocio? 50, ¿cierto? Son los mismos 50, solamente que me los dieron diferidos. ¿Cuál es el ROI? 50 dividido 100, otra vez 50%. Entonces miren que no hay una diferencia frente al escenario número 1, ¿cierto? Sigue siendo ROI del 50%. Ahora supongamos que van a hacer este escenario número 3. Usted y yo nos damos la mano hoy, decimos que ustedes en el mes 11 van a dar 100 millones a mí. ¿Listo? Y que yo un mes después, en el mes 12, yo les voy a dar 150, ¿cierto? ¿Cuál es la utilidad de ese negocio? 50. ¿Cuál es el ROI? 50%. Entonces miren que no hay diferencia. Siguen siendo diferentes escenarios la misma rentabilidad. El escenario 4 muy similar, me dan 50 hoy, 50 en 6 meses, lo mismo. Y el escenario número 5 es que cada mes me dan 8.333.000 hasta ajustar los 100 millones y yo en el mes 12 les doy 150. Entonces mire que son diferentes escenarios, pero la utilidad y el ROI, que es el retorno de la inversión, es el mismo. ¿Cuál negocio les gustaría a ustedes hacer conmigo? De esos 5, ¿alguno? Don Daniel. El escenario 3. Exacto, el escenario 3. ¿Alguien más? ¿Otro escenario? El 3 también. O el 5. Pero ¿cómo mide uno cuál es el mejor escenario? Porque es que la utilidad es la misma, el ROI es el mismo. Entonces, ¿qué indicador utilizo yo para saber cuál es el mejor escenario para hacer negocio? El flujo. Sí, puede ser, pero
El tiempo, muy importante, el tiempo importa. Pero entonces, algo que reúne lo que acabaron de decir ustedes dos, el flujo y el tiempo, es la tasa interna de retorno, es la TIR. Entonces, miren cómo en este primer flujo, en el escenario 1, yo coloco los números en un Excel y digo, el primer mes con signo negativo les dice, ustedes me dieron 100 millones, en este caso ustedes son los inversionistas, y en el mes 12 tienen 150 de vuelta. La TIR, que es la tasa interna de retorno, es el 50% efectiva anual, media anualmente, es el 50%. Pero en el escenario 2 es el 105%. ¿Qué fue lo que cambió? Que ustedes me amarraron más la plata, no me la dieron de una, sino que me la amarraron más, como se dice coloquialmente. Pero el escenario número 3 todavía me la amarraron mucho más, porque no me dieron nada, solamente hasta un mes antes me dieron los 100 millones, ¿cierto? Nos comprometimos hoy, pero solo hasta el mes 11 ustedes me dieron la plata, amarraron la plata más, ¿cierto? Y esto nos da una tasa interna de retorno del 12.875%. Es una locura de tasa, pues, hablando en términos de rentabilidad. Para que entiendan el concepto de TIR, hagan de cuenta que es como una tasa de interés. Cuando ustedes van a un banco, el banco les ofrece una tasa de interés por trabajar con su dinero un año. Entonces les ofrecen el 10, el 11%. Eso es el equivalente a la TIR, que es una tasa de interés. ¿Listo? Y así miramos los escenarios 4 y 5, cada uno les da una TIR diferente. Entonces miren la importancia de lo que ustedes decían. El tiempo y los flujos importan, ¿cierto? El tiempo y los flujos importan. Entonces, mientras más amarro uno el dinero, es mucho mejor desde el punto de vista financiero. Entonces quiero que se queden con ese concepto. ¿Listo? Entonces los tiempos y los flujos importan y eso se mide como TIR, tasa interna de retorno. El interés compuesto básicamente es el concepto de hacer como un efecto bola de nieve. Yo hago una inversión, obtengo una rentabilidad, esa inversión que hice, yo invertí un capital, tengo unos rendimientos, junto a esos capitales con esos rendimientos y se vuelve mi nuevo capital y hago una nueva inversión. Entonces en el año 1, supongamos que yo inicié con 1 millón de pesos, suponiendo que haya un negocio que dé esa rentabilidad, al año 1 me doblan la rentabilidad, me doblan el capital y ya tengo 2 millones de pesos. Pero la clave está en no retirar el dinero, porque mucha gente dice, no, entonces me voy para Europa o saco a mi mamá, saco a mi... No la voy a sacar, no. Yo no la saqué, apenas es que ahorita la estoy sacando. ¿Por qué? Porque estaba construyendo capital, ¿cierto? Entonces, un año ya son 2 millones. Si yo esos 2 millones de pesos no los retiro, sino que los reinvierto en su integridad completamente, al año ya tengo 4, al siguiente año 8 y después al siguiente año 16. Entonces, miren cómo efectivamente la disciplina de no retirar los rendimientos y no volverlos parte del capital hace el concepto que se llama interés compuesto, que de hecho decían que es la 8ª maravilla del mundo. El hecho de uno no retirar el dinero, sino seguirlo invirtiendo, hace que efectivamente esto vaya cogiendo consistencia. ¿Listo? Ahora miremos, yo creo que ya me puedo montar por acá, ¿cierto? Sí. Miremos este efecto. Aquí dibujamos un flujo de caja. Supongamos que ustedes van a comprar un inmueble de 300 millones de pesos. ¿Listo? Tienen 30 meses para pagarlo, ¿cierto? Entonces, mes a mes, ustedes van a estar haciendo abonos de 3 millones de pesos. Cada mes van aportando 3 millones. Y estos se van acumulando, entonces al mes 3 ya tienen 9, en el mes 12 tienen 36 y en el mes 30 ya terminaron de pagar la cuota inicial de 90, ¿cierto? Entonces miren que durante ese tiempo aprovecharon el plazo que les dio el constructor para ir pagando. La buena noticia es que ustedes compraron a 300, pero el constructor cada año, por ejemplo, iba aumentando el 10% el valor del inmueble. Entonces ya no valía 300, sino que ya a los 12 meses vendía en 330 y a los 12 meses siguientes, teniendo como base estos 330, lo aumentaba por un 10%, ya valía 363 y acá en el mes 36 ya valía 399. Entonces miren cómo la valorización acumulada empieza a ser muy relevante y muy importante. ¿Listo? ¿Qué pasó acá? En el mes 30 ustedes efectivamente compraron el inmueble, asumieron unos costos de escrituración, de administración, de servicios públicos del inmueble, si ustedes se quedaron con él, pero ustedes dijeron, ¿sabe qué? Yo voy a vender el inmueble porque me quiero quedar con esta valorización, no lo voy a dejar rentando, porque aprendí que el tema de renta, que es lo que les mencioné ahorita, normalmente no es tan rentable. Entonces ustedes salen y venden el inmueble, ya vale 399 porque se valorizó 99 millones y después de pagar el crédito, porque ustedes un banco les prestó 210 millones, finalmente les van a quedar 190 millones.
¿Qué pasó durante todo este proceso? Ustedes hicieron un pago de 90 millones de pesos fiado a cuotas de 3 millones de pesos y salieron al final de este proceso con 190 millones, ¿cierto? Ese es el análisis que ustedes deben hacer. Entonces, este modelo es un modelo que es muy atractivo, muy interesante para uno construir patrimonio. Si ustedes, por el contrario, no hubieran hecho ninguna inversión, estos 3 millones de pesos son muy creativos y van a encontrar la forma de gastárselos, de mecateárselos, de prestárselos al amigo que nunca le pagó y no van a poder construir patrimonio. Y se pueden ir olvidando de esos 190 millones porque nunca los vieron. ¿Por qué? Porque no invirtieron. ¿Listo? Aquí ya hacemos de una forma, ya llevamos esto a un Excel y este ejercicio que vimos en el diagrama lo mostramos ya haciendo los pagos en el Excel, los 3 millones hasta ajustar los 90. Aquí hay unos gastos de administración, de pagos del crédito del banco, en este caso de casi 2 millones 100. Hacemos el flujo de caja de la inversión y finalmente nos da una rentabilidad del 38% anual. Juan, ¿eso es una rentabilidad alta o bajita? Para mi gusto es una rentabilidad alta, porque si a ustedes un CDT les da el 8 o el 10%, el hecho de multiplicar por 4 esa rentabilidad y que obtengan un 40, casi un 40, pues es una rentabilidad muy interesante. Entonces, por eso es que a mí me gusta este tipo de inversiones. Entonces, quiero invitarlos con eso también a que piensen de manera diferente. Todo el mundo habla de libertad financiera, ¿cierto? No, yo quiero obtener la libertad financiera. ¿Y cómo se obtiene la libertad financiera? Para mi gusto, hay que aterrizar este concepto y llevarlo a lo que yo denomino el número de seguridad económica. ¿Cuál es la seguridad económica? Es cuando mis ingresos pasivos, lo que yo obtengo producto de mis inversiones, me permiten cubrir mis gastos y adicionalmente me sobra dinero para continuar invirtiendo, para que mis inversiones sigan trabajando para mí. ¿Listo? Entonces, cuando yo encuentre o cuando yo tenga un portafolio, unos de activos que invertidos a una rentabilidad me generen estos ingresos, puedo cubrir mis gastos y mis recursos para seguir invirtiendo. Ahí en ese momento sí puedo decir que llegué al concepto de seguridad económica. Entonces, ¿cómo se calcula ese número de seguridad económica? Es muy sencillo. Ustedes llegan y suman los ingresos de hoy, inclusive si quieren pues sacar celular, hacen este ejercicio muy fácil y ustedes calculan los ingresos que ustedes tienen hoy mensualmente, por ejemplo, que sean 10 millones de pesos. Lo dividen por el 1.3%. ¿Qué es el 1.3%? Es el costo de oportunidad. Es como la tasa de rentabilidad a la cual usted está en capacidad de poner a rentabilizar su dinero. Y esto lo que les va a dar como resultado es el tamaño del portafolio que ustedes deben tener invertido a una tasa de rentabilidad que le genere los recursos que ustedes tienen hoy. Entonces, al principio de la charla dijimos que ustedes tenían unos ingresos que provenían de su plan A, pero ¿qué tal? O la invitación que les quiero hacer es que vayan construyendo un portafolio de inversiones y que en algún momento ustedes ya sientan la tranquilidad, si así lo desean, de dejar de trabajar, vender su empresa o dedicarse a otra cosa o seguir combinando el concepto de que sus inversiones trabajen para ustedes y poder tener estos ingresos, pero ya no originados con su trabajo, sino por un portafolio que trabaje para ustedes. ¿Listo? Vamos a mirarlo con un ejemplo. ¿Alguno hizo su número de seguridad económica? O sea, si se ganan, no sé, 5 millones de pesos, lo dividen por el 1.3%, eso les da el tamaño del portafolio que ustedes deberían tener hoy, que invertido les genere esos 5 millones de pesos. Vamos a mirarlo con un ejemplo aquí más claro. Supongamos que ustedes se ganan 10 millones de pesos, ¿cierto? Esos son sus ingresos de hoy. 7 millones los destinan para sus costos y gastos mensuales y 3 millones los destinan para invertir. Ahí ya se consumieron los 10 millones de pesos de sus ingresos. Pueden ser con 5, con 4, con 3, lo que ustedes quieran. Esos 10 millones de pesos, también hay otro concepto y es que cada vez van a ser mayores. ¿Por qué? Porque se supone que ustedes cada año, si son empleados o si son empresarios, pues sus ingresos deberían estar aumentando. Si son empleados, la empresa para la que trabajan debería estarles aumentando, por lo menos con respecto a inflación, los ingresos cada año. Entonces, supongamos, vamos a ver esos ingresos de 10 millones de pesos en 5 años, ¿cuál es su equivalente? Entonces, yo simplemente multiplico 10 millones por 1.05
y lo multiplico por el número de años que equivale al año al cual yo quiero calcular. Entonces, si son 5 años, lo multiplico 5 veces por 1.05 y llego a la conclusión que 10 millones de pesos hoy equivalen a 12.762.000 dentro de 5 años, ¿cierto? Entonces yo ya sé que en 5 años mis ingresos deberían de ser de 12.762.000. Entonces, para yo calcular mi número de seguridad económica, en caso tal de que no lo tenga hoy, tengo que trabajar no con 10 millones, sino con 12.762.000. Divido 1.3%, me da 981 millones el patrimonio que yo debería tener en 5 años para ser libre financieramente, ¿cierto? Juan, que en 5 años no lo alcancé, entonces póngalo a 10 años, ¿cierto? Ahorita les voy a mostrar acá en este ejercicio cómo funciona. Entonces, es una tablita de Excel muy sencilla, donde básicamente tenemos el 1.3%, que es la tasa de rentabilidad que uno puede obtener fácilmente invirtiendo en bienes raíces, que equivale a un 16.8%, una inflación promedio del 5%, y supongamos que mis ingresos son 10 millones de pesos, ¿cierto? Entonces, el número de seguridad económica son esos 10 millones de pesos hoy, dividido el 1.3%, me da 769 millones. Ese sería el número de seguridad económica que yo debería tener hoy en portafolio, que invertido a una tasa del 1.3% me generen esos 10 millones. Pero a medida que va pasando el tiempo, o sea, aquí en el año 1, 2, 3, 4, 5, en el año 7, ya no son 769 millones, sino que son 1.082 millones. Cada vez se vuelve más alto por efecto de la inflación. Pero entonces ustedes me dirán, Juan, ¿y cómo hago para llegar a ese número de seguridad económica? ¿Cómo hago para poder vivir de los bienes raíces? Que es lo que seguramente todos queremos. Antes de eso les muestro qué sucede con un CDT. Un CDT, la rentabilidad de un CDT, supongamos que es el 10%, miren que la coloqué aquí arriba. Si es el 10%, este número que antes en el anterior era 750 millones, se me vuelve 1.250 millones. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo invertir en CDTs me va a demorar muchos más años en alcanzar ese número de seguridad económica, porque los CDTs son menos rentables que invertir en bienes raíces. ¿Listo? Entonces, eso es importante, que el vehículo que encuentren para invertir sea lo suficientemente rentable. ¿Listo? Y ustedes me dirán, Juan, ¿y cómo llego? Entonces, vamos a colocar el ejemplo de los 300 millones de pesos. Ustedes compraron un inmueble acá de 300 millones de pesos. Durante 26 meses, por ejemplo, lo fueron pagando con cuotas más o menos de 3,5 millones aproximadamente. Y en este mes 30 llegaron y lo vendieron. Entonces, un inmueble que ustedes habían comprado en 300 millones, en este momento ya vale, por ejemplo, 360 millones. Se ganaron 60. Se ganaron 60, pero recuerde que ustedes colocaron 90 millones. Entonces, 90 más 60 son 150. Ustedes iniciaron hoy con nada. Solamente tenían flujo de caja. Solo tenían flujo de caja. Tenían 3 millones de pesos mensuales. Durante estos 26 meses lograron recoger alrededor de 90 millones, más los 60 de valorización que se ganaron, son 150. Entonces, esos 150 millones es producto de la venta de este inmueble 1, y la invitación, o lo que yo hago y aplico para mis inversiones, es que yo ya después de este dinero llego y lo reinvierto. Yo no me lo mecateo, lo reinvierto. Entonces, destino 50 millones para esta inversión, 50 para esta y 50 para esta. Como yo ya venía teniendo unos flujos de caja, que son los que yo venía producto de mi plan A, de mi actividad principal, yo compenso para terminar de pagar las cuotas iniciales de estos proyectos. Y suponiendo que este inmueble también es de 300 millones, al cabo de 12 meses después, esta inversión pasa a ser de 300 a 360. Entonces vuelvo y me gano 60 de valorización, más los 90 que le había invertido durante este periodo de tiempo. En cada inmueble me estoy ganando 150, pero invertí en 3 al mismo tiempo, o en un periodo de tiempo muy similar o muy cercano. Con cada uno de estos inmuebles, si yo los vendo al mismo tiempo, me estoy recibiendo 150, 150 y 150, estoy recibiendo 450 millones. Entonces, miren acá todo el efecto o el resumen de lo que les hago la invitación, el hecho de invertir. Juan, es que no me alcanza para comprar 2 inmuebles o 3 al mismo tiempo. No me alcanza para comprar 3, entonces compré 2, pero no los tiene que comprar al mismo tiempo. Puede estar desfasados 6 meses, 12 meses, pero ese es el concepto que quiero que se quede. Entonces, miren cómo a través de bienes raíces, en cuestión de 5 o 6 años, ustedes pueden construir alrededor de 450 millones de capital. Si su número de seguridad económica era 900 o 1.000 millones,
quiere decir que lo van a alcanzar en 8 o 10 años, ¿cierto? Entonces, quiero que se queden con ese concepto de cómo mediante las bienes raíces, que son vehículos altamente rentables, lo pueden lograr. Y volviendo nuevamente al esquema inicial que les planteaba, ustedes tienen su plan A, que es el que les genera su actividad principal, no quiere decir que renuncien a él, antes utilicen y apalánquense en ese plan A como un generador de ingresos que les permite invertir y que, quién sabe por qué no, lleguen en un momento a un plan B, donde lleguen a ese número de seguridad económica y ya puedan efectivamente vivir de los bienes raíces gracias a que estuvieron haciendo inversiones de manera disciplinada y juiciosa durante 8, 10, 12 años. Pero, ¿qué pasa si ustedes no hubieran invertido? Si hubieran quedado dependiendo de su plan A porque no hicieron nada para pasar a un plan B. Entonces, la importancia de invertir, hacerlo de manera inteligente y cómo los bienes raíces les pueden ayudar en esto. Cuando ustedes ya alcanzan el plan B, es cuando ustedes ya son libres financieramente y tienen la posibilidad de vivir de los bienes raíces. Pues así me pasó a mí. Yo lo que pasó fue que la gente me preguntaba, Juan, ¿y cómo lo hacías vos? ¿Cómo lo haces? ¿O cómo lo hacías? Entonces empecé a dictar clases, a enseñar cómo efectivamente más personas podían vivir. Pero eso es lo que a mí me gusta. Pero si a ustedes les gusta bailar, les gusta cantar, les gusta tocar guitarra, les gusta lo que sea, pues ya pueden hacerlo con toda tranquilidad porque es que tienen un plan B que lo respalda, que les genera los ingresos para cubrir su día a día. En el caso mío fue enseñar. Empezamos a enseñar sobre inversiones. De hecho, aquí en este proyecto estábamos presentando un proyecto en bambú, que eso fue antes, de aquí en Marinillo, algunos de ustedes seguramente lo conocen. Eso fue justamente antes de pandemia y lo que hicimos fue reunirnos con los desarrolladores, traímos a nuestros inversionistas y compraron 20 unidades en este proyecto. Y esto pues me genera unas fuentes de ingresos. Después de eso llegó la pandemia, ya todo lo hacíamos virtual, empezamos a enseñar a más personas a invertir. Este fue el primer lanzamiento digital que hicimos en el 2021 y empezamos a hacerlo ya como un emprendimiento. Y ahora en este momento pues ya pasamos al plan D. Recuerden, hablamos del plan C. El plan D ya es una gran empresa, vivimos de nuestra pasión, que es enseñar sobre los bienes raíces, pero así funcionó para mí. Ustedes pueden hacer el mismo símil. Si a ustedes les gusta el baile, pueden empezar a practicar el baile, se vuelven muy buenos, se vuelven profesores de baile, que eso es lo que les apasiona, lo que les gusta. Y por qué no pensar en montar una academia de baile, porque es que eso es lo que les gusta. ¿Por qué? Porque no tienen que preocuparse por los ingresos, porque el plan B, que son las inversiones inmobiliarias inteligentes, siguen trabajando para ustedes. Este es nuestro gran evento que se llama Expo Investor, que de hecho quisiera también invitarlos. Lo realizamos en Medellín el 25 y 26 de julio. Traemos expertos donde les enseñamos cómo efectivamente vivir de las bienes raíces y hacer inversiones inteligentes. Para las personas que quieran escanear este QR, con este QR ustedes se registran en nuestros correos que les enviamos cada semana, donde les enseñamos sobre bienes raíces. Los invitamos también a que conozcan proyectos inmobiliarios, a que se formen con nosotros y que de la mano de nosotros puedan hacer inversiones inmobiliarias inteligentes. Estas son nuestras redes sociales, Juan Londoño Inversionista. Por allí también compartimos mucho contenido de valor y espero que les haya servido esta charla y cómo mediante las inversiones en bienes raíces efectivamente pueden crecer su patrimonio, lograr su plan B y vivir de lo que les gusta. Listo, muchas gracias. Si tienen algunas preguntas, con el mayor de los gustos. Adelante, Dani. Buenas tardes para todos, mi nombre es Daniel López. Juan, me quedó una inquietud cuando hablabas de el déficit de vivienda que existe anualmente. Estamos hablando de casi 1,5 millones de viviendas a futuro, a un futuro no muy lejano. ¿Qué va a pasar entonces? Si estamos hablando de 1,5 millones de viviendas anualmente, en 10 años son 15 millones. ¿Dónde vamos a vivir? Esa pregunta es muy buena. Ese gap precisamente lo está cubriendo en la informalidad. Esos son datos de Camacol, de las constructoras pues, formalmente constituidas, reconocidas en el mercado. Entonces, lo que hablamos ahorita en el foro es si la institucionalidad, los gremios, los constructores no están en capacidad de suplir esa necesidad, pues lo que pasa es que la gente se ve obligada a buscar un lugar donde vivir
y recurren a la informalidad, ¿cierto? Construcciones informales, algunas inclusive ilegales, a la orilla del río, con todo lo problemática que eso tiene. Entonces la gente empieza a buscar soluciones, ¿cierto? ¿Y qué es lo que pasa con la vivienda? Que se pone más costosa. Ahorita Eduardo nos decía que hace 10, 15 años el porcentaje de personas que vivían en arriendo era alrededor del 15%, 20%, ahora es el 50%. O sea, cada vez se vuelve más retador para las personas poder comprar vivienda porque las tasas de interés están altas y porque adicionalmente los precios también van subiendo gradualmente. Entonces, cada vez es una tendencia, pero no es algo aquí de Colombia, eso es una tendencia mundial, ¿cierto? Donde cada vez son más las personas que tienen que vivir en arriendo porque no logran tener el cierre financiero para poder comprar vivienda. Entonces, la respuesta es que toda esa brecha se ve cubierta por la informalidad, ¿cierto? Entonces ya son viviendas informales que están fuera de la norma y cada vez se vuelve más retador, o algunas personas inclusive que son fenómenos que se ven a nivel mundial. Entonces ya se tienen que volver a vivir con los papás porque ya no son capaces de vivir ellos por sí mismos, sale muy costoso. Entonces ya los papás llegan y construyen la edificación de pronto informal, el segundo piso, para que sus hijos puedan vivir ahí porque está muy costoso para ellos comprar vivienda nueva. Muy buena pregunta. Normalmente, seguramente, anteriormente era muy convencional hablar de las unidades de vivienda, donde hablábamos de viviendas de 70, 60, 80 metros, pero ahora las viviendas en promedio en Colombia son alrededor de los 55, 60 metros. Cada vez es más pequeño el tema de la vivienda y la densidad de los hogares es más pequeño, ¿cierto? Si hablamos hace 10 años, hablábamos de 4 o 5 personas por vivienda, ahorita estamos hablando de 2.3 personas por vivienda, ¿cierto? O sea, los hogares cada vez son más pequeños, lo cual quiere o genera que se generen más hogares porque los hijos se van a más rápida edad del hogar y eso genera más hogares. Entonces, los espacios o la demanda ya se vuelve más pequeña. Entonces, ya si es solamente la mamá, el papá y un hijo, pues en 50, 55 metros pueden estar medianamente bien. Antes las familias eran papá, mamá, 3, 4, 5 hijos y requerían áreas mucho mayores. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? ¿Está bien? Bueno, muchas gracias. Para mí fue un honor estar acá compartiendo con ustedes. Espero que hayan aprendido y que pongan en práctica especialmente. ¿Listo? Muchas gracias.